minutos a esperar de que más personas se puedan ir conectando. Ya son las 8:02. Agradezco a todos por su paciencia. Entonces, listo, perfecto. Entonces ya, vamos a ver, vamos a empezar. Listo, entonces vamos a empezar primero con lo que es el anuncio semanal. Sí, el anuncio semanal, recordarles a todos la importancia que es que puedan, sí, recordarles que la importancia de lo que es terminar la secundaria, ¿sí? Varios de ustedes quizás son estudiantes nuevos, quizás están en primero de secundaria, segundo de secundaria, y bueno, están ahí avanzando, ¿no? Hay algunos que ya están terminando, ¿sí? Ahí, por ejemplo, creo que vi por ahí a Vanessa. Vanessa es estudiante de quinto de secundaria, entonces, y hay varios así, estudiantes que ya están pronto a terminar, y que bueno, para el colegio la verdad es una satisfacción bastante grande de que estos estudiantes puedan ya culminar para poder ya tener otras oportunidades. La secundaria es clave porque justamente te puede abrir oportunidades laborales. En algunos trabajos ya te están pidiendo el certificado de secundaria. Si deseas eh, quizás subir un puesto más y no quedarte ahí, sino que quieres escalar en tu empresa, pero pues necesitas el certificado, la secundaria para eso es clave, ¿no? Poder tener una carrera universitaria, si todavía desean estudiar, nunca es tarde, ¿sí? Entonces, si desean quizás postular a la universidad, algún instituto técnico, lo van a poder hacer. Y obviamente, pues ayuda también a que puedan aumentar lo que son sus ingresos. Si desean, conocen alguna persona que no ha terminado la secundaria, sí, para este 2025 la matrícula está a 29 soles y bueno, ustedes saben que la mensualidad se cancela cada fin de mes y que tiene el costo de 89 soles. Saben también todos los beneficios que les da el colegio. Somos el único colegio, muchachos, que tiene los cursos educativos y esta propuesta tan enriquecedora para ustedes. De lunes a sábado tenemos los cursos educativos en este horario de 8 de la noche a 9 de la noche y las clases, ya sea del primer bimestre, días sábados, clases del segundo y tercer bimestre, días domingos, intermensualmente. Sí, entonces la verdad que pues la modalidad ayuda bastante para todos, ¿no? Entonces, si tienen algún conocido, por favor, no duden en comunicarse con nosotros y para poderles ayudar con el proceso de terminar la secundaria. Listo, entonces, todavía no me ha llegado el mensaje si la reunión se está grabando. Leslie, ¿me pudieras confirmar, por favor? No lo Hola Juan, escuché. sí se está grabando. Ah, Puedes ya, iniciar. perfecto. Entonces, es perfecto. Entonces, recordarles, estas clases quedan grabadas justamente por el propósito de que si ustedes en algún momento desean recordarlas o solamente pueden estar un tiempo o quieren después mostrarle a algún familiar, lo pueden hacer sin ningún problema a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, este es el curso de lo que es el curso de cultura general. Entonces, este curso justamente es Explora, aprende, ¿sí? Cultura general para todos, ¿ya? Entonces, siempre empezamos recordándoles a todos por qué es importante este curso, ¿no? Y este curso justamente nos ayuda a entender cómo ha cambiado con el tiempo, ¿sí? Es decir, cómo ha cambiado tantas situaciones, cómo ha cambiado justamente el transcurrir de la vida. Todos los años son diferentes, pasan acontecimientos y nos ayuda justamente a entender cómo ha cambiado el tiempo y nos ayuda a repensar de que no solamente tenemos que enseñar, sino que tenemos que educarnos para un futuro que, como siempre, será distinto del presente. Es decir, ¿ustedes creen que en 20 años va a ser lo mismo que el 2025? Es decir, en el 2045 va a ser lo mismo, en el 2050, 2100 sí va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces, no creo que sea lo mismo, sino que justamente estos acontecimientos van avanzando. Creo que ninguno de nosotros pensó que iba a vivir en una pandemia y la mayoría de nosotros justamente nos tocó pues estar ahí en esta pandemia del 2020, el COVID, que creo que fue muy dura para todos. Algunos lamentablemente perdimos algún ser querido, algún familiar. Yo en el 2020 me acuerdo que en pandemia
uno de los jefes con el que yo trabajaba justamente en esta virtualidad. Un jueves yo estaba trabajando con él, estamos justamente brindando también unos cursos educativos de contabilidad y estamos hablando, y inclusive tomamos el taxi ya después para ir del trabajo a la casa, vivíamos un poco cerca, algo así. Y el viernes, ese mismo viernes, lo hospitalizaron. Y el día lunes falleció. Sí, y para mí fue un golpe bastante grande. Y bueno, son situaciones que lamentablemente pasan y que uno no quisiera, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que va pasando en el mundo. Sí, van pasando cosas negativas, pero también van pasando cosas buenas, ¿no? Esta semana, sí, este es un tema que la verdad espero que le presten muchísima atención porque ustedes pueden decirse, no, profesor, no sé qué quizás hacer con mi vida, qué puedo hacer, qué puedo desarrollar, ¿sí? Y bueno, sí, hay tantos temas que quizás nos preguntamos, sí, internamente de justamente nuestro propio ser. Y bueno, justamente ahora vamos a ver personajes que cambiaron el mundo, desde Mandela a Marie Curie hasta vidas inspiradoras. Personas, la verdad, que tenían muy poco, que eran sencillas, que no tenían tanto y que no nacieron quizás en una cuna de oro, pero que decidieron marcar la historia en el mundo que estamos. Y quizás nos vamos a saltar algunos personajes, lamentablemente, porque no nos va a abarcar todo el tiempo, pero vamos a ver varios de los que estuvieron marcando toda la historia y que quizás no los conocemos. Hay algunos que sí van a ser populares y que, bueno, quizás sí hemos escuchado hablar de ellos, pero vamos a conocer a otros que quizás nunca hemos escuchado hablar de ellos. ¿Y para qué es importante justamente escuchar acerca de sus vidas, no? Porque todavía nosotros estamos a tiempo de dejar una huella. Y lamentablemente se puede dejar una huella negativa también, o positivamente se puede dejar lo que es una huella inspiradora, una huella buena, una huella que perdure, ¿no? Entonces vamos a ver algunos personajes que también fueron villanos en lo que ha sido la historia y algunos personajes que, pues, que han marcado con cosas muy positivas, ¿no? Entonces, el objetivo de la clase es reconocer la importancia de líderes científicos visionarios que con sus acciones y descubrimientos transformaron la vida. ¿Sí? Transformaron la historia y nos dejaron lecciones para la vida actual, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos de estos personajes y justamente vamos a ver algunos de estos personajes también recordando un poco de lo que han sido las semanas anteriores, ¿no? Ustedes siempre saben que nos gusta poder recordar estos temas de lo que hemos visto antes para que nunca se nos esté olvidando, sino que lo refrescamos, pero con el tema que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, personajes que marcaron justamente la historia y vamos a ver algunos de estos personajes que justamente marcaron en los temas que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, recuerden que la semana 1, pues estuvimos hablando de lo que fue las curiosidades del mundo, datos asombrosos, países, todo, ¿no? Y uno de estos personajes que más me llamó la atención fue Gerardus Mercator, que estuvo de 1512 a 1594. Fue un cartógrafo flamenco que creó la proyección de Mercator, el mapa más usado durante siglos para la navegación y que permitía trazar rutas marítimas rectas, ¿sí? Es decir, no sé si ustedes en algún momento han tenido, cuando estaban quizás sus hijitos en el colegio, bueno, en algún momento han visto este mapamundi que es redondo, ¿sí? Y que a veces venden las papelerías y todo esto. El creador, sí, el que inventó esto fue justamente Gerardus Mercator en 1512, ¿no? Y justamente él estaba mirando el tema de que la Tierra es redonda y empezó a mirar estos temas, ¿no? Entonces, este fue uno de los personajes que marcó la historia en lo que fue la semana 1 de Datos Asombrosos. La semana 2 estuvimos hablando de las grandes civilizaciones, Egipto, Roma, Grecia, Inca, los mayas, y justamente hoy que les comparto acerca de Confucio, que fue uno de los filósofos influyentes en la civilización china, ¿sí? Este fue un filósofo que no solo influyó en la política y en la educación de su tiempo, sino que sus enseñanzas
sobre la moral, sobre la familia y la armonía social, marcaron la base cultural de China y de gran parte de Asia durante siglos. Es decir, la mayoría de principios con los que se rige China, Japón, estos países asiáticos, tiene que ver justamente debido a las enseñanzas de Confucio entre el año 551 y el año 479 antes de Cristo. ¿Sí? En la semana 3 estuvimos hablando de lo que fueron los inventos que cambiaron la historia, ¿no? Y justamente vamos a hablar el día de hoy de Edward Jenner, que entre 1749 a 1823 fue considerado el padre de la vacunación. Pues en 1796 desarrolló la primera vacuna contra la viruela. Su descubrimiento abrió el camino a la inmunología moderna y logró erradicar una de las enfermedades más mortales de la historia. Gracias también a los principios que dejó Edward Jenner, también justamente se pudo crear lo que son las próximas vacunas que se hicieron después de la muerte de él. Una de las vacunas también más actuales fue la vacuna del COVID-19. Sí, entonces, debido a los principios, debido a las teorías, a todo lo que Edward Jenner estudió en estos años, hace más de 2 siglos, ¿sí? Justamente es que por eso se pudo crear estas vacunas que sirven contra la viruela, que es anti-COVID también, bueno, bastantes vacunas, ¿no? Entonces contra la fiebre amarilla, ¿no? Infinidad, ¿no? Entonces, esto fue lo que estuvimos viendo en la semana 3. La semana 4 estuvimos hablando del arte y cultura, estuvimos hablando de algunas obras de arte que estuvimos mirando, de Leonardo da Vinci, de la Mona Lisa, todo, ¿no? Y uno de los artistas que más ha revolucionado el arte fue Pablo Picasso. Y con la Guernica, que fue una de las obras que él hizo, denunció la violencia de la guerra. Fue pionero del cubismo y usó su arte como herramienta política y social. O sea, él no solamente pintaba por pintar, sino que su arte también era una forma de expresar su inconformidad frente a algunas indiferencias sociales, frente a algunas ideas políticas de corrupción, ¿no? Después, viendo la semana 5 de la geografía divertida, ¿sí? Con países con nombres raros y todo esto, ¿no? Y estuvimos mirando lo que es estas fronteras y esto, ¿no? Y uno de los datos que más creo que me llamó la atención cuando estaba preparando la clase fue que este navegante, Américo Vespucio, entre 1954 y 1512, este navegante y cartógrafo italiano fue tan influyente que el continente americano lleva su nombre. Lo raro es que no fue Cristóbal Colón quien llegó primero a América, sino que Vespucio, sí fue uno de los primeros porque a través de sus escritos difundieron la idea de que se trataba de un nuevo mundo y no de Asia. Sí, en Europa crearon que justamente cuando venían a América era Asia y algunos no sabían que era un nuevo mundo, ¿no? Entonces, justamente Américo Vespucio, ¿sí? Debido a sus relatos, a sus escritos que dejó, ¿sí? Cristóbal Colón se le ocurre la idea de llamarle América, ¿no? Entonces, bueno, fue una idea bastante innovadora. Después estuvimos viendo en la semana 6 el cine y la cultura, estuvimos hablando de la saga de Harry Potter, estuvimos hablando de algunas películas que marcaron la historia, Star Wars, todo esto. Y uno de los personajes que también marcó la historia, ¿sí? En el tema del cine fue Charles Chaplin. Yo no sé cuántos han visto Charles Chaplin, me gustaría ver si hay alguno que ha visto Charles Chaplin, pueda reaccionar, ¿sí? Con un aplauso, con un like, con lo que ustedes deseen. ¿Cuántos de ustedes han visto Charles Chaplin? ¿Sí? Este fue considerado uno de los más grandes genios del cine mudo, ¿sí? Es decir, no hablaba, su cine era un cine cómico, era un cine crítico, ¿sí? Y creó el icónico personaje Charlotte, el vagabundo con sombrero, bastón y bigote. Y a través de la comedia mezclada con crítica social, Chaplin mostró las desigualdades, ¿sí? La pobreza y la injusticia de su tiempo, ¿sí? Es decir, que Charlie Chaplin no solamente actuaba por hacer reír,
sino que de verdad él mostraba esta desigualdad que había en su tiempo en cuanto a los que tienen más y los que tienen menos, ¿sí? En cuanto a la injusticia social, todo, ¿no? Después en la semana 7 estuvimos hablando de lo que fueron los castillos, estuvimos mirando algunas de estas ciudades antiguas, la arquitectura, ¿no? Y todo esto. Y en este momento y en esta oportunidad les quiero presentar al emperador Justiniano, ¿sí? Que durante su reinado ordenó la construcción de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Constantinopla, recuerden que es lo que es actualmente el país de Turquía. Una de las obras más grandes e impresionantes de la historia. ¿Sí? Fue una iglesia tan grande que tenía una enorme cúpula, mosaicos dorados y diseño innovador, y que fue considerada la iglesia más grande del mundo por casi 1000 años. Sí, no les voy a presentar la imagen de esta iglesia, pero este fue el emperador Justiniano, ¿no? Después estuvimos viendo hace 3 semanas nomás lo que fueron los momentos claves de la historia, ¿no? Guerras, descubrimientos, revoluciones que lo cambiaron todo, ¿no? Y acá les presento lo que fue Winston Churchill, que fue uno de los ministros de Reino Unido de Inglaterra, y que gracias a su liderazgo y discursos motivaron a la resistencia contra la Alemania nazi. Eso ya lo hemos visto también. La semana 9 estuvimos hablando de algunos platos típicos del mundo, las costumbres, comida del mundo. Estuvimos hablando del pulpo, del tiburón, del sushi, bastante diversidad de comida. Y uno de los chefs que más ha marcado la historia, y justamente es un chef reciente, es José Andrés, ¿sí? Es un español americano que es famoso por su comida y por fundar World Center Kitchen. Tiene una organización que lleva alimentos a zonas de guerra, desastres naturales y comunidades vulnerables en todo el mundo. Es decir, es una persona que con sus restaurantes ha tenido bastante recursos, bastante dinero, pero que al mismo tiempo su dinero lo ha invertido en ayudar a personas de la guerra, ¿sí? Después estuvimos viendo la semana pasada algunos récords extremos, estuvimos viendo la persona más alta del mundo, sí, estuvimos viendo todo esto, lo más extraño del planeta, la flor que crece alrededor de 1 metro, y les presento a lo que es el personaje de este tema, que es Sir David Attenborough. Este es un narrador naturalista y documentalista que concientiza sobre el cambio climático y la necesidad de cuidar el planeta, ayudando a la humanidad a reflexionar sobre su relación con la Tierra. Entonces, esto es justamente estos personajes. Recuerden que esta noche vamos a ver estos personajes que han marcado la historia, ¿sí? Y ahora sí vamos a entrar de lleno a la clase, ¿sí? A lo que es el curso del día de hoy. Y quiero que le presten bastante atención porque vamos a estar a lo último haciendo nuestra ronda de preguntas, ¿sí? ¿Que puede una sola persona cambiar el mundo? ¿Sí? ¿Qué cualidades valoras más? ¿La perseverancia, la valentía, la creatividad o la paz? ¿Y cuál de estos personajes te ha impactado más? Entonces, prestándole atención a la clase, justamente vamos a ver eso. Sí, vamos a ver justamente qué personaje les ha impactado más, todo, ¿no? Entonces, vamos a entrar de lleno y vamos a estar hablando quizás de algunos de estos personajes. Ustedes ya los conozcan o ya los hayan visto en algún momento. Quizás dicen, no, sí me han enseñado sobre él, y vamos a entrar a mirar algunos más detalladamente que otros. Sí, y entonces vamos a conocer la historia un poco de lo que ha sido Mahatma Gandhi, que fue una figura líder en la lucha por la independencia de la India, defendiendo los derechos humanos a través de la desobediencia civil no violenta. Sí, entonces este fue uno de los personajes que más ha marcado la historia en la India, sí, y que justamente no necesitó quizás tener un ejército, no necesitó entrar con una guerrilla o algo así, sino que a través de su propio pensamiento y a través de lo que fueron sus actos, pudo influenciar a muchas personas para ayudar a la independencia de la India. Después miramos la historia de Martin Luther King. Sí, no sé si han escuchado de él. Ha sido uno de los líderes del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos. Luchó contra el racismo y la discriminación racial, recibiendo el Premio Nobel de la Paz por su labor.
Sí, fue uno de los primeros líderes también afrodescendientes en Estados Unidos. Recuerden ustedes que Estados Unidos fue uno de estos países donde lamentablemente hubo mucho racismo, ¿sí? Demasiado racismo. Y después vamos a hablar un poquito más de eso, de estos personajes que marcaron la historia en esta época de racismo, ¿no? Después hablamos de Nelson Mandela, ¿sí? Un activista anti-apartheid y político sudafricano que luchó por la libertad y la igualdad, convirtiéndose en el primer presidente de Sudáfrica. Una de las cosas que más me llama la atención de estos tres personajes es que estos tres personajes, si ustedes escuchan las historias, estos tres personajes no nacieron quizás en el barrio más rico, ¿no? No nacieron quizás en Miraflores, no nacieron quizás al lado de la Torre Eiffel, ¿no? No nacieron con muchísimo dinero, ¿no? Sino que fueron personajes que nacieron quizás en la humildad, con pocos recursos, y que iban creciendo, se iban desarrollando, iban aprendiendo sobre los derechos humanos, ¿sí? Y habían cosas que no les llamaba la atención, ¿no? El tema de la desigualdad, ¿sí? El tema del poder, de la corrupción, y empezaron a estudiar y empezaron a implementar sus propias ideas y estas ideas las fueron transmitiendo al pueblo, ¿no? Y aquí voy justamente con una de las personajes de esta noche, que es Rosa Parks, conocida como la primera mujer, ¿sí? Primera dama del movimiento por los derechos humanos. ¿Sí? Su negativa a ceder su asiento en un autobús desencadenó el boicot, que fue una de las marchas, ¿sí? Que más revolucionó en su momento, ¿sí? De autobuses de Montgomery, ¿sí? Y para eso, para que entendamos un poquito por qué, ¿sí? Llamó tanto la atención y por qué su negativa de ceder su asiento en un bus marcó una revolución por los derechos humanos, y para eso vamos a ver un pequeño video, ¿sí? De lo que ha sido, de lo que fue la historia de Rosa Parks, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que esto tan sencillo quizás para nosotros lo pensamos, ¿no? Pero ¿y por qué no pudo dar el asiento en un bus? Sí, pero en ese momento tenía mucha relevancia. ¿Sí? Entonces vamos a ver este videito de Rosa Parks. Esta mujer que ves aquí se llamaba Rosa Parks, una costurera afroamericana de 42 años. El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks abordó un bus en Montgomery y se sentó en la sección designada para la gente de color. Cuando la sección de blancos se llenó, el conductor del autobús le pidió a Rosa y a otros 3 afroamericanos que se levantaran para que los pasajeros blancos pudieran sentarse. Mientras los otros 3 obedecieron, Rosa se negó a ceder su asiento. Cuando el conductor le preguntó por qué no se levantaba, Rosa simplemente respondió: "No me moveré". Todos los blancos que iban en ese autobús se sorprendieron y se enojaron al ver la negación de la mujer al no querer ceder su asiento a un blanco. Este acto de desobediencia civil la llevó a ser arrestada y multada, desatando un boicot en todos los autobuses de Montgomery. La comunidad afroamericana de la ciudad se unió y llevó a cabo este boicot de 381 días al sistema de autobuses, exigiendo el fin de la segregación. Este acto tuvo un impacto económico significativo en el sistema de autobuses, que dependía en gran medida de los pasajeros afroamericanos. La protesta culminó con la decisión de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional la segregación de los autobuses públicos. Este evento fue un hito en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y Rosa Parks es recordado como una heroína, que con su valiente acto ayudó a desmantelar las leyes de segregación racial. Imagínense el racismo de esa época, que los buses, vamos a hacerlo en un contexto peruano, que inclusive el metropolitano en esa época, por decirlo así, estaba dividido entre asientos para personas blancas y entre asientos para personas de color, según es lo que ellos mencionaban, ¿sí? Y habían muy pocos asientos, ¿sí? Para lo que era la gente de color, la gente afrodescendiente, había muchos más asientos para la gente blanca. Y entonces los asientos blancos ya estaban totalmente llenos y entonces esta Rosa Parks, ella estaba en su asiento, tranquila, en su asiento que justamente correspondería para lo que era la gente de color en ese tiempo. Y cuando ya los asientos blancos se llenaban, los asientos de las personas de color le tenían que dar su asiento, ¿no? Y ella no quiso, ¿sí? Y esto fue una de las
de las desigualdades que veíamos en ese tiempo, donde justamente a ella, sí, ella dice no y no, y con su negativa de decir, bueno, todos somos iguales prácticamente, está mandando un mensaje indirecto, donde yo, ¿por qué tengo que darme asiento? Sabiendo que yo, bueno, soy mujer, yo soy igual que todos también, ¿no? Creando eso, fue multada e hizo justamente este movimiento, el boicot de autobuses de Montgomery, y gracias a esa negativa fue que se aprobó la ley para que todos los buses no tuvieran esta selección de asientos, ¿no? Sino que si había un bus, todo el mundo se pudiera sentar, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que pasó en Estados Unidos, en Montgomery. ¿Listo? Vamos a mirar otros personajes que han sido bastante influyentes, ¿sí? Y también vamos a ver algunos videitos de ellas para que podamos entender un poco más la historia, ¿no? Y vemos un poco el tema cultural, ¿no? Aquí, por ejemplo, Mahatma Gandhi, él es de la India, después Martin Luther King de Estados Unidos, Rosa Parks de Estados Unidos también, y Nelson Mandela de Sudáfrica. Es decir, todos estos personajes, ¿sí?, hicieron historia en sus países, ¿sí? No es que todos estaban en el mismo distrito, no es que todos estaban en el mismo barrio, no. Todos hicieron historia en sus propios lugares. Y justamente ahora nos vamos a Pakistán, donde una de las jóvenes, ¿sí?, que se llama Malala Yousafzai, fue una joven activista pakistaní que se convirtió en la persona más joven en recibir un premio Nobel de la Paz por su por su defensa del derecho a la educación de las niñas y las mujeres. Sí, entonces vamos a ver el videito de Malala Yousafzai para que podamos entender un poquito más por qué fue que le dieron este premio a ella y por qué fue que ella estuvo defendiendo lo que era la educación de las niñas y las mujeres en Pakistán. Malala Yousafzai, nacida en Pakistán en 1997, se convirtió en defensora de la educación de las niñas desde una edad temprana. A los 15 años, sobrevivió a un intento de asesinato por parte del Talibán debido a su activismo. Tras recuperarse, continuó abogando por la educación y los derechos humanos. En 2014, se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Su valentía y dedicación la han convertido en un símbolo global de la lucha por la educación y los derechos de las mujeres. Resulta y pasa que en el pueblo donde vivía Malala Yousafzai, ella en su pueblo, por las costumbres, por temas culturales, los únicos que podían recibir educación, los únicos que podían ir a algún colegio, eran los hombres o los niños, ¿sí? Y entonces ella a los 15 años, a los 14, 15 años, ella dijo, no, pues yo no estoy de acuerdo con esto, yo también deseo aprender, ¿no? Entonces ella empezó a ir a los colegios, era la única mujer en el colegio. Y entonces a los talibanes, a los líderes de estas tribus, no les gustó muchas estas ideas. Y para que eso no se viera y no influenciara a las demás, la intentaron asesinar a los 15 años. ¿Sí? Creo que sí, algo la hirieron, si no estoy mal, pero ya después que ella ya se recuperó, justamente empezó a luchar por estos derechos de las mujeres y de las niñas para que también pudieran recibir educación. Y en algunos de estos pueblos, sí, lo que fue ya las Naciones Unidas y lo que fue ya algunos otros países, se unieron para intervenir en estos pueblos de Pakistán para que les dieran la oportunidad a las mujeres y a las niñas de poder recibir educación. Sí, y bueno, Malala casi muere por defender este derecho de la educación. Después vemos a lo que fue Wangari Maathai, ¿sí? Entonces estuvimos en Pakistán y ahora nos vamos a ir para Kenia, ¿sí? Fue una fundadora del movimiento Cinturón Verde, luchó por la justicia social y ambiental en Kenia y a menudo fue enfrentando lo que fue la persecución y la violencia. Sí, entonces de lo que fue India, Estados Unidos, Sudáfrica, Pakistán, Kenia, ahora nos vamos a ir a Guatemala, donde hablamos de Rigoberta Menchú Tum.
activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz. Luchó por los derechos de los pueblos indígenas en su país. La misma situación, los indígenas no podían estudiar, ¿sí? Los indígenas no podían quizás tener el derecho de la salud, los derechos básicos, ¿no? Y lo que fue Rigoberta Menchú también fue una de las luchadoras por esto. Al inicio de la clase justamente estuvimos hablando de estos personajes que han marcado la historia y vamos a hablar de una de las mujeres también que marcó la historia en el área científica, y esta es Marie Curie. Descubrió el radio y el polonio, es decir, estos elementos químicos, revolucionando la ciencia, y fue la primera persona en ganar 2 premios Nobel, no uno, sino 2 Nobel, y abrió el camino a las mujeres en la ciencia. También un área que discriminaban mucho, solo los hombres pueden estudiar ciencia, solo los hombres pueden estar en química, y Marie Curie dijo, no, esto no es verdad, esto es mentira, y descubrió 2 elementos químicos que podemos encontrar en la tabla periódica, lo que fue el radio y el polonio. Vamos a ver el videito de Marie Curie para que podamos entender un poquito más de la historia de ella y vamos a entender también por qué fue que le llamó polonio, ¿sí? Porque justamente de donde es ella es de Polonia y quiso hacer una atribución, ¿sí? De su país a estos elementos químicos. Sí, entonces vamos a ver la historia de Marie Curie. Marie Curie fue una física y química pionera en el campo de la radiactividad. Es la primera y única en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades científicas, física y química. Fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Nació Polonia, territorio administrado por el Imperio Ruso. Estudió clandestinamente en la Universidad Flotante de Varsovia. En 1891, a los 24 años viajó a París, donde culminó sus estudios y llevó a cabo sus trabajos científicos más sobresalientes. Compartió el Premio Nobel de Física de 1903 con su marido Pierre Curie y el físico Henri Becquerel. 8 años después, ganó en solitario el Premio Nobel de Química de 1911. Nombró el primer elemento químico que descubrió, el polonio, como su país de origen. Sus logros incluyen los primeros estudios sobre el fenómeno de la radiactividad, técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de 2 elementos, el polonio y el radio. Bajo su dirección, Marie Curie fue esta química científica que descubrió estos 2 elementos de lo que vemos en la tabla periódica. Así que cuando en algún momento recuerden estos elementos químicos, elementos en la tabla periódica, o vean la tabla periódica, acuérdense de Marie Curie, ¿no? Que fue esta química científica que pudo abrir el camino de la ciencia para las mujeres. Y ahora vamos a entrar a ver unas historias que quizás no conocemos tanto, pero que son tan inspiradoras que quisiera que le pudieran prestar bastante atención. ¿Por qué? Porque justamente estas personas nos enseñan que con la capacidad de voluntad todos podemos marcar la diferencia. Y les voy a hablar acerca de William Wilberforce, ¿sí? Fue un político y abolicionista inglés. Profesor, ¿qué significa abolicionista? ¿Sí? Viene del término abolir, ¿sí? Es decir, de eliminar, ¿ya? Y vamos a ver un poco de la historia de él, y este fue un inglés entre lo que vivió del siglo XVIII y siglo XIX, más conocido por liderar la campaña parlamentaria que abolió la trata de esclavos británica en 1807. Y más tarde la esclavitud en 1833. Tras convertirse al cristianismo en 1787, se dedicó a la reforma social y moral con el apoyo de otros activistas como Thomas Clarkson y los cuáqueros. Wilberforce empleó su influencia como miembro del Parlamento para denunciar la esclavitud como un pecado y luchar incansablemente por su abolición. Es decir, que tuvo 2 acontecimientos importantes. El primer acontecimiento fue en 1807, donde quiso abolir y donde trabajó para abolir la trata de esclavos. La trata de esclavos es que justamente Gran Bretaña en ese tiempo iba con sus barcos
¿sí? A países de África, ¿sí? Y traía a la fuerza, es decir, traía a las malas, ¿sí? No es que le iba a África y decía, bueno, alguno que quiera ser esclavo, no. No, ellos no preguntaban eso. A través del armamento, a través de la fuerza, a través del poder, de la superioridad, iban a estos países de África y capturaban, ¿sí? A todas las personas, o sea, los que veían y los metían en estos barcos. Y en estos barcos se dice que cabía entre 800, ¿sí? O 900 esclavos en hacinamiento. ¿Sí? No es que cada uno iba en su silla o en su cama o iba viajando así como quizás en Movilbus o en Julio César, en un buscama, no. Estos iban en unos barcos de esclavos, ¿sí? Y estos barcos de esclavos justamente tenían este propósito de traer, ¿sí? A estas personas, de encarcelarlas, ¿sí? Y privarlas de su libertad para que sirvieran a otros obligatoriamente, para que fueran esclavos de otras personas. Es decir, para que estas personas británicas que tenían plata y tenían poder, iban a la tienda, por decirlo así, y suena muy feo, y compraba algún esclavo para que le ayudara en sus casas, para que le ayudara en sus chacras, para que le ayudara en sus siembras, y en todas estas cosas, ¿no? Y para eso vamos a ver un pequeño videito de William Wilberforce. Y también les voy a animar a que se puedan ver su película que se llama Amazing Grace. La pueden encontrar también en lo que es YouTube, doblada al español, para que puedan entender un poquito más lo que fue la importancia de lo que él hizo, ¿sí? Y vamos a ver una pequeña parte de lo que es esta película. William Wilberforce. Pero ahora que se acerca a su fin, tengo que confesarles algo. Este viaje no ha sido únicamente como agradecimiento a los miembros que me apoyaron el año pasado. Ni soy solo yo quien lo ha organizado. ¿Qué hace ahí arriba? Damas y caballeros, este es un barco de esclavos. El Madagascar. Acaba de regresar de las Indias, donde dejó a 200 hombres, mujeres y niños en Jamaica. Cuando salió de África, había 600 a bordo. El resto murieron de desesperación o enfermos. Este olor es el olor de la muerte. Una muerte lenta y dolorosa. Respirad. Respirad profundamente. Quitaos el pañuelo de la nariz. Eso es. No olvidéis este olor. No olvidéis el Madagascar. No olvidéis que Dios hizo a los hombres iguales. Esta es una pequeña parte de la película Amazing Grace, ¿sí? Y justamente, como William Wilberforce era un político, ¿sí? Ayudó, ¿sí? Y engañó a algunos británicos en ese momento y les dijo, vamos a dar un paseo en mi barco, ¿no? Y contrató un barco y alquiló un barco. Y estos británicos tenían mucha plata y justamente eran de estos británicos que eran de los más influyentes también en la política y compraban bastantes esclavos también. Y les hizo un banquete en su barco y todo eso. Y sin que ellos se dieran cuenta, pasaron por un barco de esclavos. Un barco que era justamente para traer esclavos, que se llamaba el Madagascar. Y ahí justamente está pues, este hedor, ¿sí? Este olor que sale de este barco y que la verdad no es que sea muy atractivo este olor o que no es que huela muy bien, ¿sí? Sino que lamentablemente olía demasiado feo, olía pues, a heces humanas, olía a las personas que ya habían muerto ahí, sí, una mezcla de olores bastante fuerte y a través de eso él les hizo entender que todos somos iguales, ¿sí? Porque justamente tenemos que creernos superiores a otros por el color de piel. Y esta fue una de las primeras cosas que él hizo, ¿sí? En 1807 y después, en 1833, es decir, alrededor de 27, 25 años después, ¿sí? Hizo
que en Inglaterra se prohibiera la esclavitud. Es decir, que ya no hubiera más personas que fueran esclavas, que ya no hubiera más personas que pudieran comprar a las personas traídas de Madagascar. No, sino que ya todos eran personas libres en Inglaterra, ¿sí? Y entonces varios de estos, de los que eran esclavos, ya volvieron a sus países, pero lamentablemente muchos de ellos fallecieron por este maltrato, porque esta situación fue muy inhumana. Ya se nos está yendo el tiempo, pero vamos a avanzar lo más rápido que podamos. Y vamos a hablar otra de las historias que también más me ha llamado mucho la atención, que es la historia de Corrie ten Boom, ¿sí? Y Corrie ten Boom fue una relojera holandesa y cristiana devota que fue durante la Segunda Guerra Mundial, ayudó a esconder a cientos de judíos perseguidos por los nazis en su casa de Haarlem. Su familia fue arrestada y enviada a campos de concentración, donde su hermana Betsy lamentablemente murió, pero que Corrie sobrevivió milagrosamente al campo de Ravensbrück, y que su historia de valentía, fe y perdón, que se narra en el libro El Refugio Secreto, la convirtió en una figura conocida mundialmente por su testimonio de esperanza en medio del Holocausto. Sí, y acá justamente vemos la casa de Corrie ten Boom. No sé si ustedes la pueden ver acá, lo que yo estoy aquí moviéndola con mi cursor. Sí, miremos la foto donde ella está con su vestido azul, ¿no? Y vemos que a la parte de la izquierda hay como un librero, hay como un estante y hay como unas tablas que tienen, sí, como unas toallas, tiene varias cosas. Este era un estante donde solamente cuando los soldados venían, bueno, miraban, no, esto es un estante nomás, ¿no? Pero tenía una puerta corrediza en la parte de abajo, no sé si la pueden ver bien, ahí en su celular. ¿Sí? Esta puerta corrediza se alzaba, ¿sí? Se alzaba y inmediatamente permitía de que las personas entraran por un pasadizo. Y vemos justamente el pasadizo, obviamente la pared está rota, bueno, está ahí quebrada, ¿sí? Pero vemos en la foto de la derecha el espacio donde ellos se escondían. Bueno, estos ya son unos turistas o unas personas que ya viven ahí y que han hecho que la casa sea algo, un museo también para que las personas lo puedan ver. Y esto está intacto, como se pueden dar cuenta. Y ahí alrededor cabían unas 47 a 50 personas, pero obviamente bastante incómodas, donde Corrie intentó salvarlos para que no los asesinaran en ese tiempo, ¿no? Entonces Corrie ten Boom fue una de estas personas. Vamos a ver, ¿sí? Si podemos ver un video, pero no lo vamos a ver todavía por el tiempo. Si lo podemos ver, lo vamos a ver al final, ya. O si no, pues también me lo pueden pedir y yo se los puedo enviar, ¿no? Entonces Corrie ten Boom murió a los 91 años, ¿sí? Y la verdad que fue un milagro. La historia de Corrie es un milagro. Si ustedes la quieren ver o la quieren leer un poco más en YouTube o en Internet, lo pueden hacer. La verdad es bastante inspirador toda su historia, ¿sí? Y no se sabe, y muchas personas dicen, cómo una mujer a su edad, porque a ella la capturaron a los 57, 60 años, cómo fue que pudo sobrevivir a esta Segunda Guerra Mundial y que falleció a los 91 años, ¿sí? Y cuando ella la liberan, ¿sí? Ella la liberan porque la liberan por un error sistemático en una de las hojas de los alemanes, donde a ella la incluyen, pero a ella no la tenían que incluir porque ella todavía estaba capturada y estaba en un campo de concentración donde su hermana Betsy murió, y a ella no sé por qué la incluyen. Pasa un milagro y la incluyen en este texto, y en este texto que a ella la incluyen, después de la semana a ella la liberan. Y cuando a ella la liberan, pues obviamente ella sorprendida, va a su casa y siguió ayudando a personas judías a que se pudieran esconder hasta que se terminara la Segunda Guerra Mundial. Y una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo empezó a conocer su historia. El mundo empezó a conocer quién era ella y a cuántas personas había salvado. Según los registros, ¿sí? Según lo que intentaron reunir, ella pudo, ¿sí?, salvar a más de 800 judíos.
Lamentablemente ustedes saben que pues en la Segunda Guerra Mundial y bueno, más que todos los judíos, fueron más de 6 millones de judíos que fueron asesinados, pero Corrie pudo salvar a 800 de ellos. Como más historias, hay muchas más historias de estos personajes que ayudaron a judíos, que ayudaron a personas inocentes también. Habían inclusive holandeses que no querían participar de la Segunda Guerra Mundial, que les daba miedo la guerra y Corrie también los escondió, ¿no? Entonces esta fue una de las historias de Corrie Ten Boom, ¿no? Ahora vamos a irnos, esto fue en Inglaterra, esto es en Holanda, y no sé si ustedes conocen esta historia, vamos a ver si les hace familiar o no, y si la conocen, escriban en los comentarios si conocen y han escuchado hablar de esto. Flavio fue víctima de la sociedad, ¿sí? El joven que salvó la vida de 9 personas. Fue víctima de la sociedad porque justamente la delincuencia, ¿sí?, asesinó a Flavio. Y cuando lo asesinan, él tiene muerte cerebral, ¿sí? Lamentablemente es un hecho que ocurrió aquí en el Perú en el 2022. No sé si ustedes han escuchado sobre él, pero Flavio lo asesinaron, ¿sí? Y intentaron de salvarle la vida por todos los medios, ¿sí? Y lamentablemente, ¿sí?, fallece y sus papás, ¿sí?, se dieron cuenta que él era una persona demasiado alegre, de que se preocupaba por las personas, y los médicos le recomiendan que pueda donar los órganos, porque todavía Flavio muere a los 23 años, es decir, demasiado joven, ¿sí? Y todavía sus órganos estaban intactos, en buen estado. Y entonces sus papás toman la decisión de donar a los órganos que funcionaban en el momento, ¿sí? Y estos órganos le sirvieron a 9 personas. Entonces, Flavio, sí, fue víctima de la sociedad, pero a la vez favoreció a la sociedad a través de la donación de órganos. Así lo pienso, dice su papá, considerando la bonita personalidad que tenía mi hijo, eso me ayuda a sobrellevar el dolor. Pensar que mi hijo aún fallecido pudo ayudar y que hay familias felices gracias a que encontraron un donante como Flavio. Perú es uno de los países en Latinoamérica que la donación de órganos es la más baja en toda Latinoamérica, porque quizás las personas no han escuchado muy bien, quizás no hemos sido educados en este tema y hay algunas personas que fallecen por algún motivo y que pues quizás suene algo, no sé cómo ustedes lo tomen, pero que quizás algunos órganos pueden ayudar a otras personas a que puedan sobrevivir. Sí, hay algunas personas que quizás están en este momento en urgencias porque necesitan un riñón, hay algunas personas que necesitan un hígado, que necesitan un nuevo corazón, ¿sí? Y entonces Flavio ayudó a que 9 personas, ¿sí?, pudieran sobrevivir. Y yo quería incluirlo en esta clase porque también este tipo de personas ha marcado la historia, ¿sí? Ha marcado justamente lo que ha sido nuestro país, lo que ha sido Perú, y ha ayudado a 9 personas, ¿sí? Y a raíz de eso, más jóvenes que escucharon la historia de él dijeron, dado el caso que yo fallezca pronto por algún motivo, sí, doy la autorización para que mis órganos puedan ser de disposición para otras personas, dado el caso se necesite. Entonces Flavio ayudó a 9 personas. Lamentablemente en la historia, sí, no todo es bonito, no todo es color de rosa. Y por eso yo les decía, podemos ser personas de cambio que puedan ayudar positivamente en nuestra sociedad o podemos ser personas villanas, ¿sí? Y estas personas, sí, y voy a hablar rapidito de ellas, sí, la verdad que no sé por qué pasó, que nacieron, sí, y en vez de que hayan sido y que hayan marcado su huella como personas buenas, como personas que dejaron una buena contribución, todo lo contrario, ¿sí? Y vamos a hablar de Leopoldo II de Bélgica entre 1835 y 1909. Fue un rey de Bélgica y responsable del brutal régimen en el Estado Libre del Congo entre 1885 y 1908.
Bajo su dominio, millones de congoleños murieron a causa de trabajos forzados, mutilaciones y abusos relacionados con la explotación del caucho y el marfil. Es considerado uno de los mayores genocidios de la historia moderna. En el Congo había bastante marfil y había bastante caucho, y entonces como no era un estado libre, es decir, que cualquiera podía ir porque todavía no había una independencia como tal, Leopoldo II de Bélgica dijo, no, pues hay que ir, vamos a ir y vamos a hacernos ricos. Sí, y se le ocurrió una idea de negocio, de emprender y todo eso, pero a causa de obligar a las personas del Congo a trabajar para él. Y todo el que no quisiera, no los mataban. Al inicio lo que hacía era que los mutilaban. Sí, y esta es de estas imágenes, espero que no sean muy crudas para ustedes, les cortaban las manos, les cortaban los brazos, ¿sí? Hasta que justamente podían incurrir en sembrar el terror para los otros, que las demás personas trabajaban, ¿sí? Pero que nunca les pagaban ni nada de eso, sino que solamente hacían trabajos forzados para enriquecer el imperio de Bélgica en ese tiempo, ¿no? Vamos a hablar de Hitler, ya conocemos lo que ha sido su historia, donde más de 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial murieron debido a las ideas de la supremacía, de la raza pura, ¿no? Y Hitler, la verdad, que uno piensa de cuando estos personajes eran niños, a la edad de 7, 8 años, que todos son tiernos a esa edad, ¿no? Y uno pensar que estas personas fueran a cambiar tanto la historia, ¿no? Vamos a hablar también de Bokassa, el emperador caníbal, torturas y canibalismo en la República Centroafricana. El Bokassa, emperador de la República Centroafricana, es recordado por su reinado de terror y las acusaciones de canibalismo que rodearon su figura, conocido como el ogro de los diamantes. Su gobierno estuvo marcado por la brutalidad y la opresión, utilizando la tortura y el miedo para mantener el control sobre su país. Todo el que no quisiera hacerle caso lo llevaba a su palacio, inmediatamente eran platos no para los animales, sino también que los servían y los cocinaban para la gente del palacio. Por eso se le llamó canibalismo, ¿no? Canibalismo, ¿no? Después vemos a lo que es Mao Zedong en 1893 y 1976, un líder comunista chino y fundador de la República Popular de China, donde transformó su país con reformas sociales y políticas que para muchos es muy buena, pero que lamentablemente llevó una revolución cultural y uno de los grandes asaltos adelante que causaron crisis y millones de muertes. Entonces, vemos personas que marcaron la historia, que fueron muy buenas y que hicieron cosas muy inspiradoras, pero vemos personas que nosotros vemos y que decidimos no ser como ellos, ¿no? La historia nos muestra que los grandes cambios empezaron con personas que tuvieron el valor, la pasión y un propósito claro. Estos personajes nos inspiran a creer que todos podemos dejar una huella en el mundo desde nuestras propias acciones. ¿Sí? Desde las pequeñas acciones podemos dejar una huella en el mundo. Entonces vamos a entrar a la parte de participación porque ya se nos fue el tiempo y esta vez sí quiero que podamos participar porque la clase pasada no tuvimos participación y quiero dar un poquito más de oportunidad a algunos otros que no han participado. Entonces, ¿cuál de estas historias de personajes te impactó más? ¿Sí? ¿Y qué cualidad valoras más? ¿La perseverancia, la valentía, la creatividad, la paz? ¿Y puede una sola persona cambiar el mundo? Estas tres preguntas se las dejo y cualquiera de ellas que quieras contestar lo puedes hacer y vamos a entrar en nuestra ronda de participación. Recordándoles antes nuestra próxima clase, la historia de la música en el mundo. Esa va a ser nuestra próxima clase, próximo jueves, para que se puedan conectar. Entonces, vamos a entrar entonces a lo que es nuestra ronda de participación. Vamos a esperar que se desbloquee un poco la pantalla porque se bloqueó, ¿sí? Y para ver la ronda de nuestros participantes. A ver, denme un momento, por favor.
momento, esperar. A ver, un momento. Momento. ¿Me puedes ayudar mientras tanto con la participación, por favor? Porque se me quedó bloqueada la pantalla. Ya, ahora sí, yo creo que ya. Listo, perfecto. Ya, yo creo que ya. Listo. Entonces, vamos a entrar, vamos a hacer nuestra ronda de participación lo más rápido posible. A ver, creo que voy a dejar de presentar. Ahora sí, creo que sí. Está un poco lento, disculpen. Listo. Carmen Modesto Tomás, cuéntame, Carmen, ¿qué fue lo que más te impactó de la clase? ¿Cuál de estos valores crees que son más importantes en la vida? Profesor Juan, buenas noches, compañero, buenas noches. Más me impactó el canibalismo, profesor, que cocinaban a las personas. También de la esclavitud antiguamente, cómo trataban a la gente. Y me alegra sobre Flavio, ¿no? Un joven que salvó 9 vidas donando su órgano a sus padres. Y eso fue acá en el Perú, Carmen, la historia de Sí, Flavio. Listo, muy bien, Carmen, muchas gracias por participar. Normila Hurtado. Hola, Normila, ¿puedes participar? A ver, bueno, Elvia, creo que estás con el micrófono abierto. Aprovecha la oportunidad para participar. Sí, profesor, Elvia. muy buenas noches. Profesor, buenas noches. Hola, Compañeros, Elvia. buenas noches. Sí, profesor, acá mire, yo lo que más me impactó fue Rosa Parks, ¿no? Conocida como la primera dama del movimiento de los derechos civiles. Correcto. Me impactó bastante porque ella es quien luchó por la igualdad, ¿no? Que se trató sobre de un bus, dice, ¿no? Donde que claro. No se dio el bus como se dice a los gringuitos, se sentó y no se levantó. Desde ahí es donde ella empezó a luchar por los derechos iguales, de igualdad. Gracias, correcto, profesor. Es lo que muchas más gracias, Elvia. Muchas gracias, Elvia, por participar. Rosa Sandoval. Rosa Sandoval. Rosa Sandoval, puedes participar, Rosa. Hola, Rosa. ¿Se escucha? No escuché. Sí, Rosa, puedes participar, te escucho. O no, que me impactó de Flavio, ¿no? Este seguía apoyando. Él seguía apoyando. Vamos a apagar, a ver, Rosas, dame un minuto, por favor. Vamos a apagar los micrófonos todos cuando la compañera esté participando, o el compañero, ¿ya? Por favor, porque se entrecorta. Rosa, puedes volver a participar, ¿sí? Vuelve a habilitar tu micrófono y haz tu participación. Bueno, lo que había cuando también Sí, sí, Rosa, muy bien. Muchas gracias por participar, Rosa. Igual todo lo que puedan, si no pueden participar por el tiempo, pueden escribirlo porque lo estoy leyendo todos en sus comentarios y muchas gracias también por sus comentarios, ¿no? Vamos a mirar a ver quién sigue. Luzmila Gregorio Justo. Luzmila, puedes participar, Luzmila. Profesor, buenas noches, compañeros y compañeras todos. Sí, profesor, a mí lo que me impactó son los racistas, ¿no? Racistas y también el cocina lo humano, también esto. Muy bien, Luzmila, muchas gracias por participar. A ver, Flavio Ricardo Torres. Flavio Ricardo. Flavio, ¿puedes participar? Profesor, buenas noches. Hola, Flavio, buenas noches. Con respecto a que si una persona puede cambiar el mundo, yo creo que sí, porque una persona puede cambiar el mundo al inspirar y movilizar a otras
personas a través de Ujú. sus ideas, de sus acciones, de su visión. ¿Sí se Ya, muy escuchó, bien. profesor? Sí, 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 Claro. sí, sí. Puedes cambiar, que una persona puede cambiar el mundo. Muy bien. Muchas gracias, Flavio, por tu participación. Muy bien. Armanda Quintana. Amanda Quintana. Amanda, ¿puedes participar, Amanda? Estoy leyendo sus comentarios. Amanda dice, lo que más me impactó es el del racista desde hace años que existe. El racismo fue una de las cosas que más daño le ha hecho a la humanidad, ¿no? Andret Martínez, Andret, ¿puedes participar, Andret Martínez? ¿Puedes habilitar tu micrófono, Andret? ¿Estás ahí? A ver, rapidito, por favor, para que podamos darle la oportunidad a otros. A ver, Axel Frank, ¿dónde estás, Axel Frank? Puedes participar. ¿Me escuchas? Axel Frank. Bueno, hay varios que están ahí levantando la mano, pero todavía... no, perdón, aquí está. Daniela Silvana Moreno, Daniela Silvana, perdón. Daniela Silvana, estaba llamando a otros. Daniela Silvana. A ver, Daniela. Buenas noches, profesor. Buenas Hola, noches, Daniela, buenas compañeros. noches. Bueno, Ujú, el personaje que a mí más me sorprendió fue Madame Curie o Mary Curie, ¿no? ujú, Me sorprendió porque como decir, se reveló ante un, ante un mundo mayormente que todo el mundo pensaba que solo los hombres podían meterse a la ujú. física, pero ella les Muy demostró bien. todo lo contrario. Y bueno, Ujú, gracias a ella, mira, ella fue la única mujer, creo que ganó los premios Nobel por ujú, física, y ujú, gracias a ella no podemos tener en la tabla periódica el polonio y el radio, y ujú. bueno, pues eso, que Muy bien. mujeres Ujú, como ella que inspiran además a las más mujeres para poder, poder decir que sí se puede, ¿no? Y ya. ujú. Muy bien, Daniela. Vamos a terminar hasta ahí la ronda de participación. Emerson, rapidito porque ya vamos a cerrar. Ya, ¿qué fue lo que más te impactó, Emerson? Profe, a mí de lo más que me impactó es sobre las películas del Titanic, eso, profesor, que me impactó más, y también de las películas que hemos dado, profesor. Ya, Emerson, esos son los temas anteriores. Muchas gracias de todas maneras por tu participación. Recordarles a todos, sí, nuestro curso del día de mañana, el curso de tecnología, para que puedan participar también. Y bueno, que tengan muy buen fin de semana. Y bueno, si necesitan algún aporte también, algún comentario o quieren alguno de los enlaces de los temas que estamos viendo, me pueden escribir también. Entonces, hasta la siguiente clase y muchas gracias a todos por su participación y que tengan feliz noche. Sí, entonces, hasta Gracias, mañana a profesor. todos. Chao, Ya, profesor. Cuídese. hasta Chao, mañana. bonito día. Hasta mañana. Chao, Buenas profesor. noches. Mañana, profe.